¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que pasaría si, de repente, todo el dinero que tienes en el banco dejara de tener valor? Imagina despertar una mañana y descubrir que el sistema económico que conoces ha dejado de existir. Suena aterrador, ¿verdad? Pues justamente de eso vamos a hablar hoy. Robert Kiyosaki, el famoso autor de Asterisco Padre Rico, Padre Pobre Asterisco, tiene algo importante que decirte. Afirma que el capitalismo, ese sistema que hemos conocido durante tanto tiempo, está siendo exterminado. Y lo que se avecina podría cambiar por completo tu vida. Pero calma, no hay que entrar en pánico todavía. Vamos a entender juntos lo que está ocurriendo y, lo más importante, qué puedes hacer al respecto. Primero, echemos un vistazo a los Estados Unidos. Kiyosaki dice que el país está enfrentando una gran crisis. Los precios están subiendo sin parar, lo que llamamos inflación. Esto significa que el dinero en tu bolsillo compra cada vez menos cosas. Y hay más, la mitad de la gente en Estados Unidos no tiene ni 400 pesos guardados para una emergencia. Exactamente, la mitad. Imagina si ocurre algún imprevisto. ¿Cómo se las arreglarían esas personas? Kiyosaki cree que esta situación podría llevar a una revolución. ¿Sabes cuándo las personas se desesperan tanto que empiezan a protestar en las calles? Pues él teme que eso podría suceder. Pero los problemas no se detienen ahí. Kiyosaki observa algo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Rusia y China, dos países muy poderosos, se están uniendo contra Estados Unidos. Esto podría empeorar aún más la situación económica y de seguridad. Ahora, hablemos de algo que Kiyosaki llama producción de burbujas. Él dice que Estados Unidos ya no produce cosas reales, como coches o refrigeradores. En su lugar, el país está creando burbujas, valores artificiales en cosas como acciones, propiedades y bonos del gobierno. Es como si inflaran un globo cada vez más, pero este globo podría estallar en cualquier momento. Entonces, ¿qué hacer? Kiyosaki tiene algunas ideas. Sugiere que las personas inviertan en cosas reales, en cosas tangibles. Cosas como el oro, la plata e incluso comida enlatada. ¿Suena extraño? Pero piensa, si todo sale mal, no puedes comer dinero, pero sí la comida que has guardado. Kiyosaki no confía mucho en el gobierno, los bancos o Wall Street, donde están las grandes empresas de Estados Unidos. Piensa que esas instituciones pueden manipular el dinero, haciéndolo valer menos. Por eso prefiere cosas que nadie puede crear de la nada, como el oro. Uno de los grandes problemas que Kiyosaki ve es la inflación. Cree que esto podría acabar con la jubilación de muchas personas, especialmente de quienes dependen del mercado de valores. Imagínate, ahorras toda tu vida y, cuando llega la hora de retirarte, descubres que el dinero casi no vale nada. Aterrador, ¿verdad? Otro punto que le preocupa es el tema de la energía. Dice que Estados Unidos está limitando la producción de petróleo en su propio país y depende de lugares como Venezuela e Irán. Esto hace que los precios suban y hace al país más vulnerable. Pero hay algo que Kiyosaki considera aún más peligroso: las monedas digitales creadas por los gobiernos. Las compara con el Gran Hermano, ese personaje de un famoso libro que vigila a todos. Imagina que el gobierno pudiera ver y controlar cada centavo que gastas. De eso está hablando Kiyosaki. Entonces, ¿qué podemos hacer? Kiyosaki sugiere que las personas se preparen. Esto significa guardar cosas básicas que todos necesitamos, como comida y metales preciosos. Él cree que es mejor estar preparado para lo peor, incluso si lo peor no sucede. Pero lo más importante, según Kiyosaki, es la educación. Cree que la única forma de enfrentar esta crisis es aprendiendo más sobre dinero y economía. Cuanto más entiendas cómo funcionan las cosas, mejor podrás protegerte. Piensa en ello como un juego. Cuando conoces las reglas, es mucho más fácil jugar, ¿verdad? Lo mismo pasa con la economía. Cuanto más entiendes, más posibilidades tienes de salir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y no olvides, el conocimiento es algo que nadie puede quitarte. No importa lo que ocurra con la economía, lo que has aprendido siempre estará contigo,
ayudándote a tomar mejores decisiones. Kiyosaki no está diciendo que el mundo va a terminar. Solo intenta advertirnos de grandes cambios que podrían estar por llegar. Es como si estuviera diciendo, mira, se acerca una tormenta. Es mejor estar preparado. Pero, ¿será que esto solo pasa en Estados Unidos? ¿Cómo afectará esta situación a otros países? ¿Y qué pueden hacer las personas comunes, como tú y yo, en su vida diaria para protegerse? Son preguntas importantes que debemos considerar. Al final, el mundo está muy conectado hoy en día. Lo que sucede en un lugar termina afectando a todos de alguna forma. ¿Y tú, qué piensas de todo esto? ¿Ya habías pensado en estas cosas antes? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Kiyosaki o crees que está exagerando? Es importante recordar que, incluso en tiempos difíciles, siempre hay oportunidades. Muchas personas se hicieron ricas durante crisis, precisamente porque supieron prepararse y actuar en el momento adecuado. Pero no solo estamos hablando de dinero. Se trata de estar listo para los cambios, de ser flexible y adaptable. El mundo siempre está cambiando, y quienes logran adaptarse rápido suelen salir mejor librados. Piensa en todos los cambios que hemos visto en los últimos años. Internet cambió la forma en que trabajamos, nos comunicamos e incluso cómo hacemos compras. Quienes lograron adaptarse a esos cambios tuvieron más éxito. Lo mismo podría suceder con los cambios económicos que predice Kiyosaki. Quienes estén preparados y sepan adaptarse no solo podrán sobrevivir, sino incluso prosperar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues, como sugiere Kiyosaki, la educación es fundamental. ¿Qué tal empezar a aprender más sobre economía y finanzas? Existen muchos libros, cursos en línea e incluso videos en YouTube que pueden ayudarte a entender mejor cómo funciona el dinero. Otra cosa importante es diversificar. Esto significa no poner todos los huevos en la misma canasta. Si tienes algo de dinero ahorrado, piensa en diferentes formas de invertir. No tiene que ser algo complicado, pero es bueno no depender solo de una cosa. ¿Y qué tal pensar en desarrollar nuevas habilidades? Aprender cosas nuevas puede ayudarte a estar más preparado para el futuro, sea cual sea. Puede ser algo relacionado con tu trabajo, o incluso un pasatiempo que podría convertirse en una fuente de ingresos. Recuerda, el futuro puede parecer aterrador a veces, pero con conocimiento y preparación, podemos enfrentar cualquier desafío. Lo importante es seguir aprendiendo, adaptándonos y buscando oportunidades. ¿Y tú, qué crees que podemos hacer para prepararnos mejor para el futuro? ¿Qué tipo de habilidades crees que serán importantes en los próximos años? ¿Te has preguntado alguna vez cómo podríamos protegernos de posibles crisis económicas? Estas son preguntas que valen la pena considerar. Al final, el futuro puede ser incierto, pero algo es seguro: mientras mejor preparados estemos, mayores serán nuestras posibilidades de éxito. Sin embargo, no nos detengamos aquí, hay mucho más que explorar sobre este tema. ¿Cómo encajan las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y las criptomonedas, en este escenario que Kiyosaki prevé? ¿Y cómo podrían afectar el cambio climático a la economía global en los próximos años? Estas son cuestiones importantes que merecen nuestra atención. Profundicemos un poco más en las ideas de Kiyosaki y en cómo podrían influir en nuestra vida diaria. Una de las cosas que Kiyosaki siempre enfatiza es la importancia de entender la diferencia entre activos y pasivos. Explica que muchas personas creen que están acumulando riqueza cuando compran cosas caras, como grandes casas o autos de lujo. Pero, en realidad, estos bienes a menudo son pasivos, quitan dinero de tu bolsillo en lugar de añadirlo. Piensa en ello un momento. ¿Esa casa grande con la que sueñas? También viene con grandes gastos: hipoteca, impuestos, mantenimiento. ¿El auto nuevo y reluciente? Pierde valor en cuanto sale del concesionario, sin mencionar el combustible, el seguro y las reparaciones. Kiyosaki sugiere que, en lugar de ello, nos enfoquemos en adquirir activos, cosas que pongan dinero en nuestro bolsillo. Esto puede incluir inversiones en negocios, bienes raíces para alquilar o incluso educación que aumente nuestra capacidad de ganar dinero. ¿Cómo se relaciona esto con la idea de que el capitalismo está siendo exterminado?
Pues bien, Kiyosaki cree que estamos entrando en una era en la que los métodos tradicionales de crear riqueza podrían dejar de funcionar. El empleo tradicional, por ejemplo, puede que ya no garantice la seguridad financiera. Uno de los factores que impulsan esta transformación, según él, son los avances tecnológicos. La inteligencia artificial y la automatización están cambiando el mercado laboral de maneras que apenas imaginamos. Trabajos que antes considerábamos seguros podrían desaparecer en cuestión de años. Esto puede parecer intimidante, pero Kiyosaki ve oportunidades en estos cambios. Cree que aquellos que estén preparados y sepan adaptarse podrán prosperar en este nuevo entorno. Una de las cosas que él sugiere es desarrollar múltiples fuentes de ingreso. No dependas únicamente de tu empleo. Piensa en formas de crear ingresos pasivos, dinero que ingresa incluso cuando no estás trabajando activamente. Esto puede ser a través de inversiones, un negocio alterno o incluso creando contenido en línea. Hablando de contenido en línea, Kiyosaki ve Internet como una gran oportunidad para que las personas se eduquen y generen nuevas fuentes de ingreso. Hoy en día, puedes aprender prácticamente cualquier cosa en línea, y muchas veces de forma gratuita. Y puedes usar ese conocimiento para crear valor para otras personas y, consecuentemente, para ti mismo. Pero volvamos a la idea central de Kiyosaki sobre el fin del capitalismo. No está diciendo que el comercio o los negocios desaparecerán. Lo que sugiere es que el sistema económico que conocemos está pasando por una transformación profunda. Parte de esta transformación tiene que ver con el papel del gobierno en la economía. Kiyosaki critica la intervención gubernamental excesiva, especialmente cuando se trata de imprimir dinero para resolver problemas económicos. Lo ve como una forma de robar el poder adquisitivo de las personas comunes mediante la inflación. Es por eso que él es un defensor de activos reales como el oro y la plata. Ve estos metales preciosos como una forma de protección contra la inflación y la inestabilidad económica. Después de todo, a diferencia del papel moneda, no se puede simplemente imprimir más oro. Pero Kiyosaki no se detiene allí. También habla sobre la importancia de tener habilidades prácticas. En un escenario de crisis económica severa, saber cómo cultivar tus propios alimentos, reparar cosas o brindar servicios esenciales puede ser tan valioso como tener dinero en el banco. No significa que todos debamos convertirnos en agricultores o mecánicos, pero tener un conjunto diverso de habilidades puede hacernos más resistentes ante los choques económicos. Además, cuantas más habilidades tengas, más oportunidades podrás crear para ti mismo. Otro punto importante que Kiyosaki enfatiza es la necesidad de pensar globalmente. El mundo está más interconectado que nunca, y lo que sucede en el otro lado del planeta puede afectar directamente nuestras vidas. Por eso, alienta a las personas a prestar atención a las tendencias globales y a considerar oportunidades fuera de las fronteras de sus propios países. Por ejemplo, mientras algunas economías pueden estar enfrentando dificultades, otras podrían estar en ascenso. Estar atentos a estos cambios puede abrir puertas para nuevas inversiones u oportunidades de negocio. Kiyosaki también habla mucho sobre la importancia de entender el sistema monetario. Cree que la mayoría de las personas realmente no entienden cómo funciona el dinero, y eso los pone en desventaja. Alienta a las personas a estudiar la historia del dinero, entender cómo operan los bancos centrales y familiarizarse con conceptos como inflación y deflación. Este conocimiento, según él, es crucial para tomar decisiones financieras inteligentes, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Al final, ¿cómo podrías protegerte de algo que no entiendes? Quizás el consejo más importante de Kiyosaki sea sobre la mentalidad. Él cree que el éxito financiero comienza en la mente. No se trata solo de técnicas o estrategias, sino de cómo piensas sobre el dinero y la riqueza. Alienta a las personas a cuestionar sus creencias sobre el dinero. Muchos crecimos con ideas limitantes sobre la riqueza, que es difícil de alcanzar, que solo unas pocas personas pueden ser ricas o que el dinero es la raíz de todos los males. Kiyosaki argumenta que estas creencias pueden impedirnos alcanzar la libertad financiera. En cambio, sugiere adoptar una mentalidad de abundancia. Esto significa ver oportunidades donde otros ven problemas, estar dispuesto a aprender y adaptarse, y creer que hay suficiente riqueza en el mundo para todos.
Esta mentalidad de abundancia no significa ignorar los riesgos o desafíos. Al contrario, significa estar preparado para enfrentarlos de frente, con confianza y creatividad. Y es aquí donde volvemos a la idea central de Kiyosaki sobre el fin del capitalismo. Ve esta transformación no como el fin del mundo, sino como una oportunidad para reinventarse. Aquellos que puedan adaptarse, aprender nuevas habilidades y pensar de manera diferente sobre el dinero y la riqueza serán quienes prosperen en este nuevo entorno económico. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy para prepararnos para ese futuro incierto? Kiyosaki sugiere empezar con educación financiera. Aprende sobre inversiones, sobre cómo funciona el sistema monetario y las diferentes clases de activos. Pero no te detengas ahí. Desarrolla nuevas habilidades, explora diferentes fuentes de ingreso y mantente atento a los cambios que ocurren en el mundo a tu alrededor. Recuerda, el conocimiento es el activo más valioso que puedes tener, no puede ser quitado, no pierde valor con la inflación y puede generar retornos durante toda tu vida. A medida que avanzamos hacia este futuro incierto, es importante mantener la mente abierta y estar dispuesto a cuestionar nuestras suposiciones. El mundo está cambiando rápidamente, y lo que funcionó en el pasado puede que ya no funcione en el futuro. Pero con la mentalidad adecuada, educación continua y disposición para adaptarse y evolucionar, no solo podemos sobrevivir, sino prosperar, sin importar lo que nos depare el futuro. ¿Qué piensas tú de estas ideas? ¿Cómo te estás preparando para el futuro? ¿Qué habilidades crees que serán las más valiosas en los próximos años? ¿Y cómo podemos equilibrar la necesidad de prepararnos para lo peor con la importancia de mantener una perspectiva positiva y esperanzadora? Estas son preguntas que vale la pena considerar mientras navegamos por estos tiempos desafiantes y emocionantes. Al final, el futuro pertenece a quienes se preparan para el hoy. Ahora que entendemos mejor las ideas de Kiyosaki sobre los cambios económicos que se avecinan, profundicemos un poco más y veamos cómo pueden afectar nuestra vida diaria. Estas grandes transformaciones no solo ocurren en las noticias o en los libros de economía, sino que tienen un impacto directo en nuestro bolsillo y en nuestro día a día. ¿Recuerdas que hablamos sobre la importancia de tener múltiples fuentes de ingreso? Pues bien, esto es más crucial que nunca. Imagina que solo tienes una tubería de agua para tu casa. Si esa tubería se rompe, te quedas sin agua, ¿cierto? Ahora, si tienes varias tuberías, aunque una se rompa, seguirás recibiendo agua. Así es como Kiyosaki ve las fuentes de ingreso. Pero, ¿cómo podemos crear estas fuentes adicionales de ingreso? Las posibilidades son muchas. Puedes comenzar un negocio secundario en tu tiempo libre, ya sea vendiendo productos artesanales en línea o ofreciendo servicios de consultoría en tu área de experiencia. Lo importante es comenzar, incluso si es algo pequeño. Otra opción es invertir en activos que generen ingresos pasivos, como propiedades de alquiler, dividendos de acciones o incluso crear un curso en línea que las personas puedan comprar en cualquier momento. La idea es tener dinero entrando incluso cuando no estás trabajando activamente. Hablando de inversiones, Kiyosaki tiene una perspectiva interesante sobre el tema. Cree que muchas personas invierten de manera equivocada, enfocándose únicamente en papeles, acciones, bonos, fondos. Sugiere que, en tiempos de incertidumbre económica, es importante tener parte de tu dinero en activos tangibles. El oro y la plata, que mencionamos antes, son ejemplos clásicos, pero no se detiene ahí. Kiyosaki también habla sobre invertir en otros metales, como el cobre, que son esenciales para la industria. Y no olvidemos los bienes esenciales, sí, incluso almacenar alimentos no perecederos puede considerarse una forma de inversión en tiempos turbulentos. Ahora podrías estar pensando, pero apenas puedo pagar mis cuentas, ¿cómo voy a invertir? Ahí es donde entra otro punto clave en las ideas de Kiyosaki, la educación financiera. Él cree que la mayoría de las personas gasta dinero sin entender realmente cómo funciona. Por ejemplo, ¿sabes la diferencia entre un activo y un pasivo? Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo lo saca. Muchas personas piensan que su casa es un activo, pero si lo piensas bien, genera más gastos que ingresos. ¿Una propiedad que alquilas a alguien más? Esa sí es un activo, porque genera ingresos.
Entender conceptos como este puede cambiar completamente tu relación con el dinero. Hoy en día hay muchos recursos gratuitos para aprender sobre finanzas, libros, podcasts, canales de YouTube e incluso cursos en línea gratuitos. Lo importante es empezar y mantener la curiosidad para aprender siempre más. Pero Kiyosaki va más allá de las finanzas personales. Observa el panorama completo y ve cambios profundos en la economía global. Uno de estos cambios es lo que él llama la muerte del dólar. Esto no significa que el dólar desaparecerá de la noche a la mañana, sino que su papel como moneda de reserva global podría estar disminuyendo. ¿Por qué esto es importante? Piensa en el dólar como el idioma universal del comercio internacional. Si este idioma pierde fuerza, podría causar grandes cambios en cómo los países comercian entre sí. Podría afectar el precio de todo, desde el combustible que pones en tu coche hasta los productos importados que compras en el supermercado. Y no es solo el dólar el que está cambiando. Kiyosaki habla mucho sobre el surgimiento de las criptomonedas y cómo podrían revolucionar el sistema financiero. Ve el Bitcoin, por ejemplo, no solo como una inversión, sino como una forma de protección contra la inflación y la inestabilidad económica. Claro, las criptomonedas son un tema controvertido y complejo. Kiyosaki no sugiere que pongas todos tus ahorros en Bitcoin, lo que recomienda es estudiar el tema, entender cómo funciona y considerar incluirlo como parte de una estrategia de inversión diversificada. Hablando de diversificación, este es otro concepto clave en las ideas de Kiyosaki. Usa la metáfora de un banco de 3 patas. Si tienes un banco con solo una pata, es fácil que se caiga, pero con 3 patas tienes mucha más estabilidad. Del mismo modo, diversificar tus inversiones y fuentes de ingreso te brinda mayor seguridad financiera. ¿Y qué pasa con tu trabajo? Con todos estos cambios en marcha, ¿dónde queda el empleo tradicional? Kiyosaki cree que el modelo de estudiar, conseguir un buen empleo y trabajar hasta jubilarse está volviéndose obsoleto. No dice que debas dejar tu empleo de inmediato, sino que deberías comenzar a pensar en ti mismo como un negocio. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa estar siempre aprendiendo nuevas habilidades, estar atento a las tendencias del mercado y pensar en cómo puedes crear valor más allá de tu trabajo actual. Podría ser a través de un pasatiempo que monetizas, habilidades que enseñas en línea o incluso creando contenido en redes sociales. Hablando de crear valor, Kiyosaki tiene una visión interesante sobre el concepto de riqueza. Dice que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de dinero que tienes, sino por la cantidad de tiempo que puedes sobrevivir sin trabajar activamente. Es lo que él llama libertad financiera. Piensa en esto, si perdieras tu trabajo hoy, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida actual? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Cuanto más tiempo puedas sostenerlo, más rico eres, según la perspectiva de Kiyosaki. Esta idea de libertad financiera está directamente ligada al concepto de ratón en la rueda que él menciona a menudo. Muchas personas están atrapadas en un ciclo de trabajar para pagar cuentas y volver a trabajar para cubrir más gastos. Es como un ratón corriendo en una rueda, mucho movimiento, pero sin llegar a ningún lugar. Para salir de esa rueda, Kiyosaki sugiere enfocarse en construir activos que generen ingresos pasivos. Esto puede parecer difícil al principio, especialmente si estás acostumbrado a pensar solo en términos de salario mensual, pero con planificación y persistencia. Es posible comenzar con algo pequeño y hacerlo crecer con el tiempo. Es importante recordar que las ideas de Kiyosaki no son una fórmula mágica para el éxito financiero. Como con cualquier consejo financiero, deben adaptarse a tu situación personal y al contexto económico de tu país. Lo esencial es tomar estas ideas como punto de partida para reflexionar sobre tu relación con el dinero y cómo puedes mejorar tu situación financiera. Un punto crucial que Kiyosaki enfatiza es la importancia de asumir la responsabilidad de tu propia educación financiera. Muchas personas delegan sus decisiones financieras en otros, ya sea el gobierno, su empleador o expertos en la televisión. Pero, al final, nadie se preocupa más por tu dinero que tú mismo. Esto no significa que tengas que convertirte en un experto en finanzas de la noche a la mañana, sino que debes estar dispuesto a aprender, hacer preguntas y tomar decisiones informadas. Empieza por lo básico, aprende a hacer un presupuesto,
entiende cómo funcionan los intereses compuestos y familiarízate con los diferentes tipos de inversiones. Y recuerda que la educación financiera no se trata solo de números y hojas de cálculo, sino también de psicología. Kiyosaki habla mucho sobre la importancia de desarrollar una mentalidad de riqueza. Esto significa superar los miedos y creencias limitantes sobre el dinero que pueden estar frenándote. Por ejemplo, muchas personas crecen escuchando frases como el dinero no da la felicidad o los ricos son egoístas. Estas creencias, aunque sean subconscientes, pueden sabotear tus esfuerzos para mejorar tu situación financiera. Parte de la educación financiera consiste en cuestionar estas creencias y desarrollar una relación más saludable con el dinero. Ahora, uniendo todas estas ideas, veamos cómo se relacionan con la visión de Kiyosaki sobre el fin del capitalismo. No está prediciendo el fin del sistema económico en su totalidad, sino una transformación profunda. Observa que el mundo se está moviendo hacia un nuevo paradigma económico en el que las viejas reglas pueden dejar de aplicarse. En este nuevo mundo, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse serán más importantes que nunca. Aquellos que dependan solo de un trabajo o de un conjunto limitado de habilidades podrían enfrentar dificultades. Por otro lado, quienes cuenten con múltiples fuentes de ingreso, una variedad de habilidades y la capacidad de aprender y adaptarse rápidamente estarán en una mejor posición para prosperar. Por eso Kiyosaki enfatiza tanto la importancia de la educación continua, la diversificación y la mentalidad emprendedora. Ve estas cualidades no solo como herramientas para el éxito financiero, sino como esenciales para navegar en las aguas turbulentas de la economía del futuro. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para prepararte para este futuro incierto? Puedes comenzar con pasos pequeños. No necesitas hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Comienza por educarte sobre finanzas. Dedica un tiempo cada día o cada semana para aprender algo nuevo sobre el dinero, las inversiones o la economía. Piensa en formas de diversificar tus ingresos. Puede ser tan simple como iniciar un blog sobre un tema que domines o ofrecer servicios freelance en tu tiempo libre. Lo importante es comenzar a pensar más allá de tu salario mensual. Considera invertir en ti mismo. Aprende nuevas habilidades que puedan aumentar tu valor en el mercado laboral o abrirte a nuevas oportunidades. Hoy en día, con tantos recursos en línea, puedes adquirir muchas de estas habilidades sin gastar nada. Y, sobre todo, mantente curioso y flexible. El mundo está cambiando rápidamente, y aquellos dispuestos a cambiar con él tendrán una ventaja significativa. Recuerda, el futuro puede parecer incierto y a veces aterrador, pero también está lleno de oportunidades. Los mismos cambios que traen desafíos abren puertas a nuevas posibilidades. Como Kiyosaki dice a menudo, el futuro pertenece a quienes pueden ver las posibilidades antes de que se vuelvan obvias. Entonces, ¿por qué no empezar a ver esas posibilidades hoy? No esperes a que ocurran los cambios para comenzar a prepararte. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Lo mismo se aplica a tu educación financiera y preparación para el futuro. Comienza hoy. Da el primer paso, aunque sea pequeño, lee un libro sobre finanzas, empieza a hacer un presupuesto, investiga sobre diferentes tipos de inversiones. Cada pequeña acción que tomes hoy puede tener un gran impacto en tu futuro financiero. Y recuerda, no estás solo en esta jornada. Existe toda una comunidad de personas que también están buscando educación financiera y preparándose para el futuro. Conéctate con ellos, comparte experiencias y aprende de los errores y éxitos de los demás. El futuro puede ser incierto, pero con conocimiento, preparación y la mentalidad adecuada, puedes no solo sobrevivir, sino prosperar, sin importar lo que traiga el mañana. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy para empezar a prepararte para el futuro financiero que Kiyosaki predice? ¿Qué pequeño paso puedes dar ahora mismo para mejorar tu educación financiera o diversificar tus ingresos? El futuro comienza ahora y está en tus manos moldearlo. No dejes que el miedo a lo desconocido te paralice. Úsalo como motivación para aprender, crecer y adaptarte. Porque, al final, como Kiyosaki siempre dice, el mayor riesgo que puedes tomar es no arriesgarte en absoluto. Ahora te toca a ti. El futuro está llegando, te prepares o no. Así que,
¿por qué no empezar a prepararte hoy? Tu yo del futuro te lo agradecerá.